Pedro camina sobre el agua. La tormenta, el miedo y la fe naciente. La escena se desarrolla en medio de un lago agitado, en plena oscuridad de la noche. Los discípulos de Jesús, obedeciendo su instrucción, habían subido a la barca mientras él se retiraba solo al monte para orar. Era una noche difícil. El viento era contrario y las olas golpeaban sin piedad. Ellos remaban con esfuerzo, pero no avanzaban mucho. En ese contexto, surge uno de los momentos más impactantes de los evangelios, cuando Pedro camina sobre el agua al encuentro de su maestro. El relato, contenido en Mateo 14, 22-33, nos presenta no solo un milagro sobrenatural, sino una profunda lección de fe, confianza y restauración. Este evento ocurre justo después de la multiplicación de los panes y los peces, donde una multitud fue alimentada milagrosamente por el poder de Jesús. Aquel milagro había sido grandioso, pero ahora, Jesús se disponía a enseñar algo más íntimo y personal, la necesidad de confiar en Él incluso en medio de las tormentas de la vida. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Mateo 2:22. Jesús los envía deliberadamente al lago, sabiendo que enfrentarían una tormenta. Esta acción nos enseña que incluso en la voluntad de Dios, podemos enfrentar dificultades. No siempre la obediencia garantiza comodidad, pero sí garantiza que el Señor estará con nosotros en medio de la prueba. Mientras los discípulos luchaban contra el viento, Jesús se mantuvo en oración. La figura del Maestro orando en el monte mientras sus discípulos luchaban en la barca es profundamente simbólica, aunque ellos no lo veían, Él los tenía presentes en su corazón. Así también, nosotros muchas veces no sentimos la presencia de Dios en medio de nuestros problemas, pero eso no significa que Él no esté obrando a nuestro favor. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 2:25. Era la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la madrugada. La noche estaba en su punto más oscuro. En ese momento, Jesús aparece caminando sobre el mar. ¡Qué imagen tan poderosa! El mismo mar que amenazaba con hundir la barca se convierte en el camino que Jesús usa para acercarse a ellos. Lo que para nosotros parece ser un obstáculo, para Dios es un instrumento. Al ver a Jesús, los discípulos se asustan. No lo reconocen, piensan que es un fantasma. El miedo nubla su visión espiritual. A menudo, nuestras emociones nos impiden discernir correctamente lo que Dios está haciendo. Pero Jesús los tranquiliza. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 2:27. Este yo soy resuena con la misma fuerza que cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Jesús no solo está afirmando su identidad, está trayendo consuelo y seguridad. Está diciendo, yo soy el mismo Dios que gobierna sobre la creación. No teman. En ese momento crucial, Pedro, con una mezcla de fe y atrevimiento, responde con una petición que pocos se atreverían a hacer. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 2:28. Pedro no duda del poder de Jesús, sino de su propia capacidad para reconocerlo en medio de la tormenta. Pero hay algo hermoso en su petición, no se lanza por impulso, sino que espera la orden de Jesús. Le dice, manda que yo vaya a ti. Pedro reconoce la autoridad de su maestro. Su fe está en Jesús, no en el agua ni en sus habilidades. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 2:29. Aquí ocurre lo inimaginable, Pedro camina sobre el agua. Cada paso es un acto de fe, cada movimiento lo sostiene la palabra de Cristo, ven. No fue el agua lo que sostuvo a Pedro, sino la obediencia al llamado de Jesús. De igual forma, en nuestras vidas, no es la seguridad de nuestras circunstancias lo que nos mantiene en pie,
sino la certeza de que el Señor nos ha llamado y va delante de nosotros. Este momento nos recuerda otra historia de fe audaz, la de Abraham. Él también caminó hacia lo desconocido, obedeciendo un llamado divino. En Hebreos 11:8 leemos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pedro, como Abraham, caminó no sobre una certeza natural, sino sobre una promesa. Así es la vida cristiana, pasos sobre la palabra de Dios, sostenidos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Sin embargo, el milagro no termina allí. A pesar de caminar sobre el agua, Pedro aún es humano. El relato continúa con una advertencia que todos debemos considerar seriamente. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Mateo 2:30. El problema no fue el viento, ni las olas, ni el agua. El problema fue que Pedro quitó la mirada de Jesús. Mientras sus ojos estaban fijos en el Maestro, caminaba sobre lo imposible. Pero al enfocarse en el peligro, su fe titubeó. Esta escena refleja lo que nos dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pedro dejó de perseverar en su enfoque en Cristo, y la consecuencia fue el hundimiento. Pero lo admirable es que, en medio del peligro, no trató de nadar o volver a la barca. Gritó a quien podía salvarlo, Señor, sálvame. Esa breve oración de Pedro ha sido el clamor de innumerables corazones a lo largo de la historia. Y aún hoy, sigue siendo escuchada en el cielo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 2:31. El amor de Jesús es inmediato. No lo reprende antes de rescatarlo. Primero lo toma de la mano, luego le habla. Así es nuestro Salvador, cercano, compasivo, paciente. Él no se aleja de nosotros cuando fallamos, más bien se acerca para levantarnos. Fe vacilante, gracia inmediata. El momento en que Pedro se hunde en las aguas y clama, Señor, sálvame, revela la vulnerabilidad humana en contraste con la fidelidad divina. Jesús no duda, no espera ni titubea. Asterisco asterisco al momento asterisco asterisco Jesús, extendiendo la mano, lo tomó. No hubo juicio antes del rescate, no hubo sermón antes del auxilio. Esto nos habla de la prontitud de la gracia. Este detalle es profundamente esperanzador. Jesús no necesita tiempo para analizar nuestra situación. Él actúa con urgencia ante el clamor genuino. El Salmo 34:17 lo confirma, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Así como en ese instante la mano de Jesús se extendió hacia Pedro, así también la mano de Dios se extiende hacia nosotros cuando el miedo nos hunde, cuando la ansiedad amenaza con ahogarnos, cuando las tormentas de la vida parecen más fuertes que nuestra fe. Jesús nos toma de la mano. La corrección que Jesús le da a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, no es una condena cruel, sino una exhortación amorosa. Jesús no le dice que no tiene fe, sino que su fe es pequeña, inconstante. Aún así, con esa fe imperfecta, Pedro fue el único en salir de la barca. Esto nos enseña que no necesitamos una fe perfecta para acercarnos a Dios, sino una fe sincera. Jesús mismo enseñó, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Mateo 5:20. Un poco de fe en el lugar correcto es más poderoso que mucha confianza en lo equivocado. Pedro puso su fe, aunque débil, en la dirección correcta, en Jesús. Su fe fue suficiente para dar unos pasos sobre lo imposible, pero también le recuerda que debe madurar en su confianza. Al subir juntos a la barca, el viento cesa. Esta secuencia es clave. Jesús no calma la tormenta desde fuera, sino después de entrar con Pedro en la barca. Es una hermosa representación de lo que ocurre cuando permitimos que Cristo entre a nuestra vida.
La tormenta puede seguir, pero su presencia lo cambia todo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo 2:32. Este detalle nos lleva a recordar otra ocasión en la que Jesús calmó una tormenta, cuando iba dormido en la barca con sus discípulos, Marcos 4:35-41. En ambas historias, la enseñanza es clara: con Jesús a bordo, la tempestad pierde su dominio. Su presencia es más poderosa que cualquier viento o marea. Ahora bien, es importante destacar lo que sigue a continuación. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 2:33. Este es un momento de revelación. No se trata solo de un milagro más. Por primera vez en los Evangelios, los discípulos hacen una confesión clara y directa sobre la divinidad de Jesús. No lo llaman solo maestro, ni profeta. Lo reconocen como el Hijo de Dios. El milagro sobre las aguas abrió los ojos de sus corazones. Las circunstancias sobrenaturales no fueron un espectáculo vacío, sino una manifestación del carácter divino de Jesús. Su poder, su compasión, su autoridad sobre la naturaleza, y su gracia hacia Pedro provocaron una reacción natural: adoración. Este pasaje nos recuerda que los milagros de Dios tienen un propósito más profundo que resolver problemas. Quieren abrirnos los ojos para que reconozcamos quién es Jesús realmente. Y cuando lo vemos tal como es, lo adoramos. En este punto es fundamental reflexionar en lo que representa la barca. Muchos comentaristas han visto en ella una figura de la Iglesia. En medio de las tormentas del mundo, la Iglesia puede parecer frágil y sacudida, pero mientras Jesús esté en ella, estará segura. Pedro, al salir de la barca y caminar hacia Jesús, representa a quienes están dispuestos a seguirlo más allá de la comodidad, incluso si eso significa arriesgarse a fallar. La historia de Pedro caminando sobre el agua también nos confronta con la realidad de nuestras propias dudas. ¿Cuántas veces hemos comenzado algo con entusiasmo espiritual y luego, al ver los problemas, perdemos el enfoque? El apóstol Santiago habla de este tipo de fe: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. La duda nos hace vulnerables al vaivén de las circunstancias. Nos arrastra, nos agita, nos desenfoca. Pero el remedio no es fingir tener una fe perfecta, sino mirar constantemente a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Y aquí vale la pena considerar la respuesta de Jesús ante nuestras vacilaciones. Él no se cansa de rescatarnos. No se burla de nuestras caídas. No se aleja en silencio. Como lo hizo con Pedro, Él nos toma de la mano, nos levanta, nos devuelve a la seguridad, y nos anima a confiar más profundamente. Hay algo muy profundo en el hecho de que Pedro no trató de caminar de regreso solo. No quiso volver por sus propios medios. Su seguridad fue estar agarrado de la mano de Jesús. Esto también nos habla de nuestra vida diaria. No es suficiente con haber salido de la barca, también necesitamos permanecer cerca de Cristo. Pablo escribe en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pedro vivió esa verdad de forma literal. En su momento de debilidad, la mano poderosa de Jesús lo sostuvo. Su fracaso no lo descalificó, sino que fue el escenario donde se manifestó la gracia de Dios. Este episodio es tan rico en significado porque no se trata simplemente de caminar sobre el agua. Se trata del proceso de aprender a confiar, de caminar en fe, de fallar, y de ser rescatado por un Salvador que nunca nos abandona. Lecciones eternas de un paso de fe. La historia de Pedro caminando sobre el agua termina con un acto de adoración. Los discípulos, al ver lo que ha sucedido, se postran ante Jesús y confiesan su identidad divina. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 2:33.
Este reconocimiento no es menor. Es una declaración que va más allá de la emoción del momento. Es la conclusión a la que lleva toda la experiencia, desde la tormenta, el miedo, el paso de fe, el hundimiento, la restauración y la paz. Cada parte del relato los condujo a una revelación mayor de quién es Jesús. Aquí encontramos la primera gran enseñanza para nuestras vidas: Dios usa las tormentas para revelarse. Cuando todo está tranquilo, podemos tener una imagen limitada de su poder. Pero es en el conflicto donde su gloria se manifiesta con mayor intensidad. Así lo vemos reflejado también en Salmo 46, 1-3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Pedro aprendió una lección crucial: la fe es dinámica, no estática. En un instante puedes estar caminando sobre lo imposible, y en el siguiente, hundiéndote en la duda. Pero en ambas situaciones, Jesús está cerca. Este principio es clave para el crecimiento cristiano. No se trata de tener siempre una fe heroica, sino de tener un corazón que se aferre al Maestro incluso cuando tambalea. También aprendemos que salir de la barca implica riesgo, pero es allí donde suceden los milagros. Muchos critican a Pedro por hundirse, pero los otros 11 nunca salieron. Ellos permanecieron seguros, pero no vivieron lo que él vivió, la experiencia directa de ser sostenido por la mano de Cristo sobre el abismo. Esto nos lleva a una verdad desafiante: la vida cristiana verdadera implica riesgos de fe. Implica confiar en Dios cuando los números no cuadran, cuando las emociones se sacuden, cuando el futuro es incierto. Significa caminar sobre el agua, no porque el agua sea firme, sino porque confiamos en quien nos llama a salir. Pedro, aún en su duda, recibió algo más valioso que una caminata milagrosa: recibió un encuentro íntimo con Jesús. Ese momento en que la mano del Maestro lo levantó marcó su alma para siempre. En muchos sentidos, este evento fue una preparación para su futuro ministerio. Pedro aprendería que fallar no lo descalifica, sino que lo moldea. Más adelante, Pedro volvería a fallar, negaría a Jesús 3 veces. Pero el mismo Cristo que lo rescató en el mar, lo restauró también después de la resurrección. En Juan 21, Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Y 3 veces le encomienda su misión: apacienta mis ovejas. Ese mismo Pedro que se hundió en el agua, y que luego negó conocer a su Señor, fue también el que predicó con poder en Pentecostés y el que, lleno del Espíritu, sanó a enfermos y testificó hasta el final. La clave fue que nunca soltó la mano que lo había salvado. En nuestra vida, todos hemos sido Pedro. Hemos salido de la barca con entusiasmo, y hemos dudado frente a las olas. Hemos gritado: «Sálvame», en medio de la noche. Pero también, como Pedro, podemos ser restaurados, usados, transformados. La historia de Pedro sobre el agua también nos recuerda la importancia de tener nuestros ojos fijos en Jesús. Hebreos 12:2 nos exhorta: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras Pedro miraba a Cristo, todo era posible. En cuanto desvió la mirada, la realidad lo abrumó. Esta enseñanza es más relevante que nunca hoy, cuando tantas distracciones compiten por nuestra atención, y cuando las olas de problemas, noticias, incertidumbre y temores nos rodean constantemente. La única manera de seguir caminando en fe es mantener la mirada fija en Jesús. La barca, la tormenta y el mar pueden representar múltiples aspectos de nuestra vida, nuestras familias, ministerios, luchas personales, enfermedades, crisis económicas. Y la pregunta sigue siendo la misma que Jesús le hizo a Pedro: ¿por qué dudaste? No es una pregunta para humillar, sino para sanar. Es una invitación a reflexionar: ¿en qué momento dejaste de confiar? ¿Qué circunstancia te hizo perder el enfoque? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a volver a mirar a Jesús?
El caminar de Pedro sobre el agua nos revela que la fe no elimina las dificultades, pero sí nos permite vencerlas. Como dice Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este pasaje se cumple literalmente en la historia de Pedro. Pasó por las aguas, pero no fue destruido. Fue sostenido por la promesa viva del Dios que no falla. También vale la pena destacar que después de esta experiencia, los discípulos llegaron al otro lado del mar. El camino fue difícil, pero Jesús los llevó al destino. Eso también aplica a nosotros, si seguimos caminando con Jesús, llegaremos a puerto seguro. Tal como dice el Salmo 107, 28-30. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. La historia de Pedro caminando sobre el agua no es solo una narración milagrosa. Es una invitación. Jesús sigue diciendo hoy, ven. Te llama a salir de tu zona de seguridad, a caminar hacia él en medio de la incertidumbre. Te invita a confiar, incluso cuando las olas parezcan demasiado grandes. Y si tropiezas, si dudas, si te hundes, no temas. Su mano está lista. Él está más cerca de lo que imaginas. Porque al final, lo que sostiene al cristiano no es la fuerza de su fe, sino la fidelidad de aquel en quien ha creído. ¿Este mensaje te dejó una semilla de reflexión? Suscríbete y únete a esta familia que busca vivir bajo la voluntad de Dios. Comenta y dale like si crees que su palabra puede cambiar vidas. Gracias por apoyarnos y compartir esta labor de evangelización. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de luz y que el Espíritu Santo te acompañe siempre.